la oportunidad de compartir con ustedes esta conversación sobre cómo vemos las similitudes que hay entre este espacio que es el Palacio de la Paz en La Haya y nuestra propia organización, la Organización de los Estados Americanos. En ambos casos, yo diría, son espacios privilegiados de desarrollo de las normas del derecho internacional, de las instituciones que cautelan ese derecho internacional y, en definitiva, ambas instituciones, ambos espacios, más que ambas instituciones, son espacios que facilitan el acceso a justicia a nuestras poblaciones, a nuestros estados. Vamos a hablar, pues, entonces, básicamente ustedes han tenido oportunidad de platicar bastante sobre el Palacio de la Paz en estos días. Yo quisiera hablarles un poquito de lo que es la Organización de los Estados Americanos, qué es lo que hacemos y, en particular, sobre este programa de facilitadores judiciales. Si ustedes ven allí, ven un grupo de siglas, un grupo de logos, y probablemente a algunos les resulten muy conocidos, otros no tanto, y algunos lo asociarán con la OEA y otros no lo asociarán con la OEA. Por ejemplo, acá tenemos la Organización Panamericana de la Salud. Usualmente uno tiende a asociarla mucho más con la Organización Mundial de la Salud, con las Naciones Unidas, y sin embargo es un órgano interamericano. Por cierto, donde estamos hoy compartiendo esta plática es una institución interamericana, es parte del sistema de instituciones interamericanas. Si miramos un poco a la derecha, vamos a ver el Banco Interamericano de Desarrollo, que también aparece brillando con luz propia y, sin embargo, es también parte del sistema interamericano, es parte de la OEA. Es decir, la OEA es un conjunto de instituciones, no sé si lo ven muy bien, suele ocurrir que no se ve muy bien el gráfico, pero no tengo manera de achicarlo, y eso precisamente muestra la diversidad de instituciones, de entidades que conforman el sistema de instituciones interamericano. Ahí va a encontrar usted instituciones independientes como las que señalé, la OPS, el BID, el IICA, en fin, el instituto, otras tal vez que se conocen menos, el Instituto Indigenista Americano, el Instituto Panamericano de Geografía y Historia, las comisiones que conforman la parte del sistema de instituciones de nuestra entidad. Un punto muy importante que quisiera recalcar y que tal vez es lo que más van a ver ustedes al mirar este gráfico, es que de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos hay una entidad que es la Secretaría General. Normalmente nosotros identificamos a don José Miguel Insulza, como secretario general de la OEA, como dice, bueno, es el secretario de la OEA, es el jefe de la OEA. En realidad, él, y precisamente su nombre, él no es presidente de la OEA, es secretario general de la organización, que es una secretaría de este conjunto de instituciones que de algún modo son dirigidas por la Asamblea General. La Asamblea General está conformada ¿por quiénes? Por los representantes de nuestros estados. En ese sentido, la OEA no solo es un conjunto de instituciones, sino también se ocupa en particular lo que es específicamente la OEA, la Secretaría General y el cuerpo más directo, que es el Consejo Permanente de Embajadores de los países. Básicamente sus ámbitos de acción son estos, los tres que se señalan ahí. Es un foro político diplomático, es un mecanismo de desarrollo de la institucionalidad y de las normas jurídicas internacionales y es también un mecanismo de cooperación interestatal. Probablemente si le preguntamos a ustedes qué es la OEA, ustedes van a recordar a la OEA por lo que leyeron en los últimos titulares de los periódicos. Normalmente eso está asociado a una serie de temas políticos de alto relieve, de alto calibre, de discusiones, en fin, y uno asocia a la OEA entonces básicamente con eso, pero en realidad la OEA hace muchas otras cosas. O sea, cuando se dice la OEA, podemos sustituir la OEA o cambiarla, por supuesto, puede evolucionar, pero no estamos hablando de un simple órgano en el cual nos juntamos para conversar sobre determinados temas de política o de diplomacia, sino que también, insisto, es un vasto sistema de instituciones y de normas jurídicas internacionales y también es un gran mecanismo de cooperación
entre los estados. Brevemente vamos a referirnos a estos distintos puntos. Lo primero que hay que plantearnos con relación a su carácter de foro político diplomático, que la OEA no es, y nos ocurre mucho a mi colega, que es el representante acá de la Secretaría General en Costa Rica, Henry Jova, que nos acompaña hoy en la tarde, gracias Henry, y por parte nuestra, en que tenemos la representación en el caso del Ecuador, nos ocurre mucho que recibimos muchas visitas. Muchas de esas visitas vienen a decirnos, usted es el señor de la OEA, sí. Bueno, entonces, por favor, yo tengo esta queja y quiero que usted regañe. Normalmente la oposición quiere regañar al gobierno y el gobierno quiere regañar a la oposición por X o Y cosa que está ocurriendo, que hay una violación constitucional o que hay esto, o que violaron los derechos humanos, etcétera. Pero la OEA no es un tribunal, ni tampoco es un órgano supranacional, es decir, nuestra institución no está por sobre las instituciones de los estados nacionales. Por eso se llama Organización de los Estados Americanos. Y en ese sentido, sus órganos políticos son las cumbres de presidentes, la Asamblea General, que participa el presidente o los cancilleres, y el Consejo Permanente, donde hay jefes de misión, embajadores, que de manera permanente están ejerciendo la conducción de ese conjunto de instituciones y en particular de la Secretaría General. Es decir, la OEA es un órgano político en el cual deciden los estados, entonces no está por sobre los estados. Otra idea que quisiera recalcarle, la OEA se funda como OEA, por lo menos con ese nombre, en el año 48 con 22 estados que la conforman. Con el paso del tiempo, 21 estados que la conforman, y con el paso del tiempo hoy tenemos 35 estados en nuestra organización. Han habido dos hitos importantes, es decir, antes de ir decreciendo la relevancia de nuestra organización en términos de representatividad ha ido incrementándose. Ha ido incrementándose porque a lo largo de este tiempo, el año 67, por ejemplo, se incorporaron todos los países del Caribe, todos los países caribeños, que es un punto muy importante porque antes era prácticamente Estados Unidos y los países latinoamericanos. Con la incorporación del Caribe ya entran otras dimensiones de países y otras problemáticas. La incorporación de Canadá en el año 90 fue muy importante para reafirmar el peso de representatividad de nuestra institución. Es decir, no hace muchos años se ha venido incrementando esa representatividad. Por lo demás, hay dos o tres cosas que también hay que señalar. Una, en nuestra institución, cada estado es un voto. Vale lo mismo el voto de Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, que de Antigua, Barbuda, en fin, de las pequeñas islas del Caribe. Exactamente el mismo peso. No hay un Consejo de Seguridad, no hay veto, es decir, las decisiones se toman por mayoría o por consenso. Pero, insisto, es una gracia bastante grande para un organismo que es un foro político. Es decir, como foro político puede discutir el representante de Antigua y Barbuda en los mismos términos y con los mismos poderes internos que tienen pues, países tan grandes como Estados Unidos, Brasil, en fin, y otros países que económica, política y militarmente pesan mucho en las relaciones internacionales. No hay Consejo de Seguridad, no hay casco. A mí me ha tocado que me han ido a pedir, oye, ¿por qué no envía la OEA los cascos azules? Y le digo, mire, eso es la puerta siguiente, eso son las Naciones Unidas. La OEA no tiene un instrumento militar pues, que pueda operar de esta manera. Por otra, en otro sentido, la relevancia como foro político diplomático lo vemos en la relevancia de los temas que se tratan. No sé si ustedes siguieron, entiendo que todos ustedes son estudiantes de Derecho y que están interesados en el tema del derecho internacional, los foros, la pasada Asamblea General, que se incorporó un informe que fue mandado por el Consejo, no porque el secretario general quisiera hacerlo, fue un mandato del Consejo, en el cual se discutieron una serie de opciones respecto de la droga, es decir, cómo tratar el tema de la droga, cómo sustituir la política de la guerra contra la droga por nuevas políticas hacia este fenómeno. Ese es un tema muy candente en nuestra región, en particular en las zonas más que de producción, en las zonas de tráfico. Entonces, ahí hay, por ejemplo, algo bastante importante. Hay una serie de misiones que se han cumplido también, misiones de pacificación, como el caso de Nicaragua en particular con la CIAB,
o hoy la MAP en Colombia, que es la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Son misiones que están ahí establecidas. Hay misiones de estabilización política o de apoyo a la estabilización política, más de 15 misiones. La última ha sido la del Paraguay del 2012 al 2013. Creo que se transformó ya en una misión de observación electoral y con la asunción del nuevo gobierno pues creo que culmina esa misión, pero son misiones en que se ayuda a la estabilización política. Igual podemos hablar de las misiones, de las distintas misiones de observación electoral, más de 180 misiones de observación electoral en 28 países de nuestra región. En términos del desarrollo del sistema internacional, la OEA ha significado el desarrollo de instituciones. Yo no sé, seguramente ustedes conocen, no solo por ser estudiantes de Derecho, sino por ser seguramente todos, o la mayoría costarricense, la Corte de Cartago. La Corte de Cartago, que es la primera corte de justicia moderna, en el 1907 se crea, antes que cualquier otra corte internacional. Es parte de nuestras instituciones, el propio lugar donde estamos es parte de nuestras instituciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte de nuestras instituciones. Igual, en términos de la armonización de leyes, por ejemplo, las leyes modelo, o de los cientos de instrumentos que se han desarrollado a lo largo de los años. Han significado aportes sustanciales en distintos campos del derecho internacional, por ejemplo, la igualdad jurídica de las naciones, la solución pacífica de conflictos, en fin, han estado consagrados en distintos instrumentos de nuestra organización. Solo un ejemplo de la importancia de del aporte en las normas internacionales de las relaciones entre Estados es el principio de que la victoria no da derecho, es decir, no se van a reconocer los triunfos por la fuerza o por amenaza de la fuerza en términos territoriales. Eso quedó consagrado en el artículo 2, en sus incisos 4 y 5 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero eso originalmente es un concepto que se desarrolló a partir de nuestro sistema interamericano. O estábamos hablando hace un rato de la CONVEMAR, de la Convención del Mar y el principio de las 200 millas marítimas. Por ejemplo, ese es un principio que también se desarrolló y desde mucho rato en el sistema interamericano. Si uno ve en materia de derecho internacional privado, por ejemplo, lo que significó o lo que significa la Convención de Viena, que es solamente del año 69, de 1969, previo a eso había muy pocos antecedentes. Uno de esos antecedentes está en el Código de Bustamante, que seguramente ustedes lo sufrieron también en sus estudios, que es del año 28 de una conferencia de La Habana en la organización. En el derecho internacional público quisiera mencionar rápidamente solamente 3 instrumentos. La Declaración de Deberes y Derechos del Hombre, que precedió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene muchas similitudes unas con otras. Y tiene muchas similitudes y no es casual porque casi la mitad de los estados que conformaron originalmente las Naciones Unidas eran estados americanos, o sea, eran estados de este continente y llevaron, por decirlo así, el contenido o gran parte del contenido de la Declaración Universal. Así hay un aporte al derecho internacional. Igual, hay un aporte en términos de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, por ejemplo, que ha establecido un mecanismo de seguimiento en el cual participa Costa Rica y un grupo importante de estados, o seguramente nuestras colegas, y espero que también los colegas que nos escuchan conozcan la declaración o la Convención de Belén de Opará, no sé si han oído hablar de ella, que tiene que ver con la violencia contra la mujer del año 84, que se creó también un mecanismo de seguimiento en el año 94. En fin, también se trata de un mecanismo de cooperación interestatal, hay una Secretaría de Asuntos Políticos, trata temas de cooperación electoral, temas de gestión pública efectiva. En materia de seguridad multidimensional está, por ejemplo, el desminado humanitario, el marcaje y destrucción de armas de fuego livianas, la CICAD, que es un mecanismo de lucha contra la droga, contra el fenómeno de la droga. En desarrollo integral tenemos, solo por mencionar uno de los programas, porque hay 23 departamentos en la Secretaría General que tienen programas también, tenemos el programa de cedulación a la población, que es el PUICA, se trata de cedular a toda nuestra población. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos que lo primero que tenemos que tener es la ciudadanía. Si el Estado ni siquiera nos da el reconocimiento como ciudadanos, ¿a qué vamos a tener acceso? Entonces, es sumamente importante, supremamente importante tener una
carta de identidad, porque es el reconocimiento del Estado de que somos ciudadanos de ese Estado. Entonces, hay un programa importante de eso. En materia de cooperación jurídica tenemos la reunión de ministros de Justicia de las Américas, la red de defensorías de las Américas y también una serie de programas de acceso a justicia, entre eso el programa interamericano de facilitadores judiciales. ¿Por qué surge este programa? Porque tenemos una serie de desafíos en materia de democracia, de violencia, de desigualdad. Tenemos hace mucho rato que pasó la época de dictaduras militares en toda América, no solo en Costa Rica, hace ya 2 decenios, y sin embargo hay muchas amenazas a la continuidad democrática. No nos vamos a detener a analizar esto, pero creo que es un punto que quiero dejar la marca en eso. Otro desafío importante es la violencia, si bien es un continente que no tiene guerra hace muchos años, que es un continente de paz hace decenios, sin embargo, tenemos tanta población en homicidios, en muertos, como los lugares donde hay guerras en nuestro planeta. Y se trata no solo de un problema del crimen organizado. Cuando uno analiza, vean el informe de la droga del secretario general, no es de él, digamos, ahí está la compilación, se demuestra cómo más de la mitad de esos índices no devienen del crimen organizado. Sencillamente son manifestaciones de la violencia civil, es decir, de cómo los ciudadanos estamos resolviendo nuestra conflictividad. Entonces, por un lado, hay un proceso de alta violencia y por otro lado, hay un proceso también de convertir, de judicializar el conflicto social. Y el otro gran desafío es la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de acceso a servicios básicos como es el acceso a justicia. Detrás de esto, en gran medida, está la falta de acceso a justicia, la impunidad y la forma en que resolvemos la conflictividad social. De allí es que surgió el programa interamericano de facilitadores judiciales, que básicamente es un modelo de prevención de conflicto. ¿De qué trata? Y tal vez una pequeña digresión nada más, señalar que nuestro programa ha recibido en el Palacio de la Paz, precisamente en La Haya, una distinción ganando el primer lugar de un premio internacional en el cual se trata de ver cuáles son los mecanismos innovadores de acceso a justicia. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Ha consistido en un programa que moviliza líderes locales en conjunto con los poderes judiciales, lo vamos a explicar en un minuto. Hoy, en la actualidad, está en 7 países funcionando: Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá. Tienen facilitadores, servicios nacionales de facilitadores judiciales, ahí están los números. Quiero destacar que de esos facilitadores judiciales que son líderes comunitarios, el 40% de ellos son mujeres. Cada año, digamos, por lo menos hasta junio, que son los últimos datos que tenemos, los resultados del trabajo de esos facilitadores como producto de ello, se habían prestado más de 50.000 servicios y habían 100.000 personas informadas. Creo que este es un dato importante porque una campaña de radio, de televisión o de afiche puede llegar a 100.000 personas, pero no es lo mismo que llegue esa campaña por un medio impersonal a que sea un líder comunitario de alta credibilidad el que le transmita a uno un conocimiento. Entonces creo que es un resultado importante. Decíamos, los facilitadores son líderes comunitarios, personas respetadas de sus comunidades que tienen una profunda vocación de servicio. Ellos son voluntarios, ellos no cobran absolutamente nada, son seleccionados por su comunidad, es decir, es la propia gente la que decide quién es su facilitador judicial y solamente sirven en el marco de su comunidad. Es decir, su liderazgo, su reconocimiento es en el marco de su propia comunidad. Atienden, no tienen un lugar, atienden en todas partes, atienden en su casa, en las paradas de buses, en los centros sociales, en las escuelas, en los cultos, en fin. No son jueces, no actúan de oficio, ellos son un mecanismo de comunicación, un amigable componedor de problemas y consejería dentro de sus ámbitos. ¿Qué actividades realizan? Básicamente 6 tipos de actividades. Por un lado, lo que los jueces o el resto de los judiciales le encargan que haga y por otro lado, lo que ellos le remiten a esas autoridades cuando no pueden resolver las situaciones que se les plantean. Aconsejan a la gente, le dan, en fin, información sobre cómo proceder en determinados casos, a dónde ir, en fin.
acompañan a las personas cuando las personas requieren no se atreven a ir, por ejemplo, a un juzgado o al Instituto de Medicina Legal, en fin, porque todos nos atemorizamos, por mucho que hayamos estudiado Derecho, el día que nos llama un juez, ¿verdad? No tenemos ninguna ganas de ir al juzgado o a la policía. Entonces, el acompañamiento es muy importante. El otro punto es que concilian, actúan como mediadores esto es lo que la ley no prohíbe. Dependiendo del país hay limitaciones. Ellos, como decíamos, hacen entonces un conjunto de mediaciones y sobre todo brindan charlas en sus comunidades, que tal vez es lo más importante porque difunden una cultura cívico-jurídica. Es por ello que decimos que este servicio de facilitadores judiciales es un rostro ciudadano de la justicia. Con esta alianza que hay entre facilitadores e instituciones se conforman los servicios nacionales de facilitadores judiciales, que son servicios que ofrece el Poder Judicial a la población, que se asienta sobre el trabajo de los facilitadores a través de sus órganos regulares. No es un programa, por supuesto, no es un programa de la OEA, pero tampoco es un programa de la Corte, sino que es un servicio que se busca dejar establecido y que permanezca en el tiempo. Los jueces de paz son fundamentales porque nombran, forman, supervisan y alientan, acompañan a los facilitadores. Los tribunales, las entidades intermedias, están todas involucradas en el manejo de este servicio. De allí que los facilitadores son un puente entre los poderes judiciales y la comunidad, un puente en el acceso hacia la justicia. En apoyo a estos servicios, nosotros hemos desarrollado un diplomado en Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales que cuenta con el aval académico de todas estas universidades en los distintos países, en Costa Rica, con la Universidad Nacional de Costa Rica, perdón, la UCR, ¿verdad? Universidad Nacional de Costa Rica es el nombre oficial. La Universidad Nacional Autónoma. Me excuso. En definitiva, decíamos, esto es un rostro ciudadano para la justicia que se basa precisamente en la alianza de los poderes judiciales con la participación de la gente, con la participación ciudadana, nuestra asistencia, pero el valioso apoyo y la cooperación del Reino de los Países Bajos. Con ello es que estamos impulsando este programa no solo en Centroamérica, sino en toda la región centroamericana. Entonces son un aliado fundamental que complementa, junto con nuestra asesoría, los esfuerzos que están realizando los poderes judiciales en todos los países. El propósito nuestro, entonces, por parte de la Secretaría General, es no solo apoyar al Estado para las medidas administrativas, de cambio de normas jurídicas, sino también establecer un cambio en la cultura social, de manera de pasar de una cultura de impunidad, de violencia, a una cultura de paz y legalidad. Creemos que sin el concurso de nuestras sociedades en Centroamérica y en el resto de América Latina, no vamos a poder resolver los problemas de violencia o los problemas de manejo en el conflicto social con la judicialización de la conflictividad social. Yo sé que tengo una persona que tiene que complementarme todo esto, que va a hablar mucho mejor que yo sobre el tema del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Costa Rica, porque él es la persona que está encabezando este esfuerzo en el país y quedamos pues a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.